Dios, una vez más, gracias le damos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo que nos ha concedido este hermoso día. Dios bendiga a toda la familia de Iglesia Evangélica Profética Peniel, Filial Providencia. Dios bendiga a la juventud, bendiga a los servidores, a las señoras y a todas las directivas, la cual componemos el cuerpo de Cristo dentro de la obra del Señor. Dios bendiga a todos, amados hermanos y hermanas. Es un gran privilegio, una oportunidad más que el Señor en su bondad y misericordia nos concede. Dios bendiga a todos los niños también. Si hay amigos en sus casitas, Dios bendiga a los amigos. Si hay hermanos en Cristo de otras congregaciones, Dios les bendiga. Un gusto, un placer, queridos hermanos. Qué gusto, placer el tenerles en los hogares de cada uno de mis hermanos. Dios bendiga a todos. Sigamos adelante en la orden del Señor. Bien, amados hermanos, vamos a darle continuidad a nuestro tema que traemos del día de ayer. Vamos a darle continuidad a este tema. No lo olvidemos, se lo vuelvo a recordar. El tema que traemos desde el día de ayer es: el asunto es contigo. El asunto es contigo. Ese es nuestro tema, amada iglesia, y vamos a leer la misma porción bíblica con que abrimos el día de ayer, el cual es Juan capítulo 21, versículo 21 y versículo 22. Vamos a leer, amada iglesia, esta porción bíblica, y como ayer lo hicimos, hoy también, cuando el Señor nos ha permitido disfrutar de su misericordia este día, vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y bajo el poder de su Santo Espíritu. Y dice la porción bíblica, versículo 21, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Versículo 22, Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Esa es nuestra porción bíblica, amados hermanos, haciéndole memoria de lo que tocamos ayer rápidamente. Veamos que aquí Pedro está viendo a Juan y Jesús lo reconviene y le dice que a ti, sígueme tú. Vimos los ejemplos también, amada iglesia, de Moisés viendo a Aarón. Vimos también el ejemplo de Jonás viendo la maldad de Nínive. Vimos también, amada iglesia, como ejemplo a Barak y vio a Débora Barak. Ahora, de esa misma manera, amada iglesia, en el correr de la historia y en el correr de los tiempos, muchas veces nosotros como hijos de Dios hemos caído, voy a decirlo, en ese pecado de estar viendo a otros. Y cuando usted y yo, amada iglesia, empezamos a ver a otros, empezamos a perder el propósito de Dios, empezamos a perder el llamado de Dios y empezamos a perder la bendición de Dios, porque nos estamos fijando en otros, cuando nuestra mayor prioridad y la que debe de permanecer en todos los días de nuestra vida debe de ser de fijarnos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Lastimosamente, amados hermanos, no podemos negar que dentro de las iglesias evangélicas muchas veces nosotros caemos en lo que cayó Pedro. Pero el llamado del Señor a Pedro, o la manera de cómo Cristo reconvino a Pedro, fue diciéndole que a ti, sígueme tú. Por eso nuestro mensaje es: el asunto es contigo. Ahora bien, continuando, amada iglesia, en el recordar del día de ayer, ayer también empezamos, amada iglesia, con nuestro punto 1. Ayer empezamos con nuestro punto 1. Leímos la cita bíblica, toda la porción bíblica, el cual está enmarcada en Números, capítulo 32, del versículo 1 al 13. Lo leímos todo. Y en este punto número 1, el asunto es contigo, no permitas que nadie te desanime. El asunto es contigo, no permitas que nadie te desanime. No permitas que nadie te desaliente.
porque el asunto de Dios es contigo. Tú y yo, amada iglesia, no podemos permitirnos que alguien nos desaliente, porque el asunto de Dios, el llamado de Dios, y para qué te ha llamado y en dónde te ha llamado, es de Dios para contigo. Y debemos de permanecer en ese llamado. El asunto es contigo, no con fulano, no con sutano, no con mengano. Pero en este punto 1, el asunto es contigo, no te desanimes, no permitas que te desanimen. Por eso, amada iglesia, el día de ayer leímos Números 32, del versículo 1 al 13. Haciendo memoria, acuérdate que tocamos que acá habían 2 tribus que estaban desanimando a las demás tribus. Habían 2 tribus que estaban desanimando a todo el pueblo de Israel y no cruzar el río Jordán. Acordémonos, amada iglesia, que cruzar el río Jordán era una orden. Cruzar el río Jordán no era opcional. Cruzar el río Jordán era una decisión que como pueblo israelita nuevo de Cades Barnea hacia adelante, tenían que pasar el río Jordán. Y estas 2 tribus, Gad, la tribu de Gad y la tribu de Rubén, amada iglesia, estaban desanimando los corazones del pueblo israelita. Y por eso Moisés les hace memoria de los espías y de Cades Barnea. ¿Qué aconteció? ¿Cuántos murieron? ¿Por qué? Porque aquí, amada iglesia, en esta historia, en esto nos quedamos ayer, en esta historia, Gad y Rubén se habían puesto en una posición de que ellos no iban a cruzar el Jordán porque ellos se iban a quedar establecidos en las tierras antes de cruzar el Jordán. Y por eso Moisés les hace unas preguntas. Y quiero leerte esas preguntas que el día de ayer las leímos también. Y te las voy a leer para hacer memoria, amada iglesia. Estas preguntas que les hizo Moisés. Una de las preguntas está, iglesia del Señor, en versículo 6. Y allí dice, ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis? Les pregunta. Irán vuestros, o sea, se está refiriendo a las demás tribus, se está refiriendo a todo el pueblo de Israel y les dice, ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? Esa es una pregunta. A Gad y a Rubén, las tribus. Y la otra pregunta está en el versículo 7. Ahí está entre signos de interrogación y dice, ¿y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? De alguna manera, amada iglesia, Rubén y Gad no se estaban percatando, no habían razonado que estaban desanimando al pueblo de Israel. Y Moisés les reconviene. Ahora, ¿por qué estamos tocando este punto? Porque nuestro punto es, el asunto es contigo, no permitas que nadie te desanime. Aquí Gad y Rubén estaban desanimando a las demás tribus. Usted, amada iglesia, y yo no podemos negar que en el camino, desde el día que tú y yo hemos aceptado a Cristo, en el caminar hemos encontrado personas que nos han desanimado. Pero que gracias al Señor, el enemigo no logró su objetivo. Aquí estamos tú y yo todavía y queremos llegar hasta la eternidad con Cristo Jesús. Usted y yo, amada iglesia, no debemos de dudar que en el espacio de los años todavía, de este momento presente hacia adelante, van a aparecer muchas personas, o pueden ser las mismas personas que en otras ocasiones nos han desanimado. Van a venir todavía. Adelante del 2020, por delante, todavía van a venir personas que nos van a desanimar, querida iglesia. Pero con tiempo Dios nos está hablando.
así como Rubén y Gad estaban desanimando a las demás tribus, siendo judíos entre ellos, siendo el mismo pueblo entre ellos, iglesia del Señor, entendamos por favor, aún dentro de la misma iglesia del Señor, vamos a encontrar alguien que nos va a desanimar. Así como Gad y Rubén eran parte del pueblo judío, eran parte de las tribus de Israel, así tú y yo vamos a encontrar hermanos en Cristo de nuestra misma congregación o de otras congregaciones que nos van a querer desanimar. Estamos advertidos, usted y yo, con tiempo, para que cuando esa situación venga, usted no se vaya a echar para atrás. Usted no vaya a dar marcha atrás. El desánimo, el enemigo lo va a poner usando a cualquiera. Tenemos que tener cuidado. Esto es lo que está sucediendo. El asunto es contigo. Que nadie te desanime. Vemos, pueblo de Dios, aquí la actitud de Rubén y Gad. Las tribus, dos tribus. Parece que la vida espiritual, amada iglesia, de estas dos tribus, tanto de Gad como de Rubén, no iban de acorde a las exigencias a la cual Israel tenía que enfrentar. Acordémonos que ya aquí Israel está por entrar, o ya entró en la frontera de la tierra prometida. Y ya están por entrar más allá. Ya vienen las conquistas, pero tienen que pasar antes el Jordán. Pero aquí estamos viendo estas dos tribus que probablemente, espiritualmente, no andaban bien y estaban desanimando a los demás, porque estaban diciendo estas dos tribus que ellos no iban a cruzar, sino que les dieran el permiso, solicitaban que les permitieran quedarse allí. Es como, te voy a poner este ejemplo. Te voy a poner este ejemplo, amada iglesia. Es como que alguien solicitara al pastor: pastor, le solicito un mes que no me voy a congregar. Quiero descansar. Se van a desanimar. Y ellos, más si son líderes, van a desanimar a los tiernos. Te pongo un ejemplo, pues. Entonces, aquí vemos, amada iglesia, que Israel, el pueblo que iba a entrar a la tierra prometida, el pueblo que iba a conquistar, se encuentra con este desánimo. Se encuentra con esta actitud de Rubén y de Gad, que estaba desanimando a las demás tribus. Usted y yo, amada iglesia, vamos caminando, vamos marchando día con día, vamos conquistando tierra. Día con día, los días se van acortando y llegará el momento que usted y yo entramos a la tierra prometida, a la eternidad con Cristo. Pero cada día que pasa, se acerca más el momento de que usted y yo vamos a estar en la tierra prometida, en el cielo. Pero cada día que pase, vamos a enfrentar tribus como Gad, tribus como Rubén, que nos van a querer desanimar. Vamos a encontrar circunstancias, vamos a encontrar situaciones, vamos a encontrar hermanos, vamos a encontrar hermanas, vamos a encontrar familiares que nos van a querer desanimar. Debemos de estar enterados de esa situación, debemos de estar entendidos. Israel iba a la conquista, pero se encontró con este desánimo. Usted y yo vamos para el cielo, camino al cielo, camino a la eternidad, pero vamos a encontrar con personas que nos van a querer desanimar y no van a ser así como el pueblo de Israel. En este momento que hemos leído en Números, no eran los amorreos que los estaban desanimando, no eran los heteos que los estaban desanimando, no eran los moabitas que los estaban desanimando, no, eran tribus de su mismo pueblo, eran personas que estaban con ellos, que los estaban desanimando, amada iglesia. Muchas veces, amada iglesia, no nos damos cuenta que nuestra actitud cuenta. Como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, te lo hablo, amada iglesia, muchas veces nuestras actitudes no nos damos cuenta en medio de la batalla del pueblo de Dios, que nuestra actitud puede afectar a los demás. La tribu de Gad y Rubén no se estaban percatando que estaban desanimando a las demás tribus
hasta que Moisés se lo dijo. Muchas veces estamos a razón de que nuestra vida espiritual va un poco decaída. Podemos tú y yo, amada iglesia, estar afectando al pueblo de Dios, porque nuestra vida espiritual va baja, así como Rubén y Gad. Por eso, amada iglesia, todos los que nos congregamos, estamos llamados a congregarnos, estamos llamados a buscar de Dios en ayuno y vigilia, estamos llamados a ser constantes, porque uno de nosotros, amada iglesia, nos baja nuestra vida espiritual. Es peligroso que nosotros, ya con nuestra vida espiritual baja, podamos desanimar a otros hermanos. Te estoy poniendo el caso. Bendito sea el Señor. Y esto, amada iglesia, es lo que estaba mostrando la tribu de Rubén y la tribu de Gad. Estaban mostrando una vida espiritual baja. Estaban mostrando fracaso en alguna manera y estaban dando un mal ejemplo a las demás tribus. Por eso, amada iglesia, todos como congregación de Iglesia Peniel Providencia, debemos de ver cómo está nuestro nivel de vida espiritual. Así como vemos el celular, cómo está la batería para cargarlo. Así como consultamos en nuestro celular cómo está nuestro saldo. Debemos, amada iglesia, ir a la presencia del Dios eterno y ver cómo está nuestra vida espiritual. Porque tú y yo, ya con nuestra vida espiritual baja, podemos desanimar a cualquier hermano. Y te repito, más si somos líderes, más si somos hermanos viejos en la congregación. Acordémonos que entre más años tenemos de estar en la congregación, los nuevos esperan de ti y de mí un mejor testimonio, un mejor ejemplo de vida. Así que, amada iglesia, tú y yo, amada iglesia, ante los malos ejemplos que nos vamos a encontrar, que nos hemos encontrado en los días pasados y que nos vamos a encontrar por delante, malos ejemplos que nos van a querer frustrar, no olvide que el asunto de Dios es contigo. No olvidemos que el asunto de Dios es contigo. Ahí deja al que te quiere desanimar. Ahí deja a Gad. Ahí deja a Rubén. Usted y yo vamos a cruzar el río Jordán. Usted y yo seguimos adelante en plan de conquista. Cristo fue claro y le dijo a Pedro, que a ti, sígueme tú, le dijo. Lo mismo es hoy para ti y para mí. Nos vamos a encontrar con diferentes impedimentos, cercanos o lejanos de nuestra vida. Nos vamos a encontrar todavía en estos años por delante con diferentes impedimentos. Pero tú y yo sigamos a Cristo. Eso es lo que estaba llamando Cristo a Pedro. No te amargues, amado pueblo, la vida por otro. Dicho de otra manera, Jesús le estaba diciendo, ay, deja a Juan. Usted, querido hermano, ay, deje. No se amargue, siga sirviendo, siga apoyando, siga adelante, siga congregándose, siga sirviendo. Deje de ver a fulano. A Pedro le dijeron, deja de ver a Juan, le dijeron a Pedro. A Moisés le dijeron, deja de ver a Aarón. A Jonás, deja de estar viendo el pueblo de Nínive, anda a predicar, anda a predicarles. A los que no quería ir a predicarle Jonás, tuvo que ir a predicarle. No debemos, amada iglesia, amargarnos la vida por otros. Lo que podemos hacer por ellos es orar, pero no nos amarguemos. Oremos. Si aún la palabra del Señor, amada iglesia, nos habla que tú y yo lo que tenemos que hacer por nuestros enemigos, si los consideramos enemigos, no es que nos amarguemos, sino que oremos por ellos, dice la palabra. No nos privemos, amada iglesia, de la bendición celestial por el deseo mundano y terrenal de otros. ¿Por qué te digo el deseo mundano y terrenal de otros? Por la tribu de Gad y de Rubén. ¿Cuál era el deseo? El deseo de ellos no era espiritual. El deseo de la tribu de Rubén y de Gad era las tierras. Vieron que las tierras tenían pasto para dejar su ganado. Eran tribus con ganado. Entonces ellos estaban viendo eso, lo material, lo terrenal, así como Lot vio las llanuras, así como muchos han bajado la mirada en las cosas materiales. Esas personas que han bajado, amada iglesia, su vida espiritual ha bajado
y le han apartado su mirada del Señor y hoy la han puesto en las cosas materiales. Esas personas son peligrosas porque te pueden desanimar. Una persona que esté viendo a Cristo es una persona que anima. A través de todos los medios posibles, anima, no desanima a otros. Así que, amada iglesia, no nos fijemos en Juan, no nos fijemos en Aarón, no nos fijemos en Débora. Yo creo que me estás entendiendo lo que te quiero decir. Es cierto, vamos a encontrar desánimo, vamos a encontrar así como la tribu de Rubén y de Gad, que sirvieron para desanimar al pueblo de Israel. Así vamos a encontrar personas, usted y yo, bastantes en nuestro caminar. Pero así, amada iglesia, como hay tribus o hay ejemplos como Rubén y Gad, así hay buenos ejemplos como Josué y Caleb. Siempre en todas las congregaciones, amada iglesia, no andemos viendo a los Rubénes, a los Gad. Estoy hablando en el sentido espiritual. No, veamos a Cristo y veamos a aquellos hombres y mujeres como Josué y como Caleb. Hay hombres y mujeres dentro de las congregaciones como Josué y Caleb. Lastimosamente, amada iglesia, muchas veces por nuestra vida espiritual en que andamos, vemos a los que andan como las tribus de Rubén y Gad y no vemos a aquellos que andan como Josué y Caleb. Pero esos son, si acaso vamos a ver un ser humano abajo, son aquellos que tengan espíritu de Josué y espíritu de Caleb. Bendito sea el Señor. En todo tiempo, amada iglesia, y en toda obra del Señor, vamos a ver malos ejemplos. Vamos a ver muchas personas que desaniman en toda obra. Si usted dice, hermano, ¿y habrá alguna iglesia donde no hayan personas que desanimen? Solo en el cielo, amada iglesia. Solo allá en el cielo no van a entrar los que no desaniman. Pero aquí, andate a Japón, vas a encontrar hermanitos japoneses que desaniman. Andate a Italia, vas a encontrar hermanitos italianos que desaniman. Andate a Estados Unidos, vas a encontrar hermanitos que desaniman. Andate a Rusia, vas a encontrar hermanitos que desaniman. Andate a Argentina, vas a encontrar hermanitos argentinos que desaniman. ¿A dónde va a entrar una iglesia donde no va a desanimar? En el cielo, allá. Si tú me preguntas y si tú me dices, hermano, que yo me quiero ir a una iglesia donde no hayan personas que desanimen, pues andate a la presencia de Dios ahorita. Irte con el Señor ya, porque solo allá hay. Aquí en la tierra no hay obra, no hay iglesia donde no te vas a encontrar con personas que desanimen. Aquí en la tierra, amada iglesia, vamos a ver malos ejemplos muchas veces que desaniman. Pero también debemos de estar claros que vamos a ver Josué y Caleb. Fíjate en los Josués, fíjate en los Caleb. No andes buscando personas que te desanimen. No te juntes con personas que les gusta desanimar. Lastimosamente muchas veces nosotros no buscamos las personas como Josué y Caleb, sino las que desaniman. Muchas veces, ya te he contado muchas veces el caso. Ya te he contado este caso que te voy a recordar, que en cierta ocasión cuando la iglesia Peniel estaba en el pasaje, aquí en Prusia, llegó una hermanita. Cuando tenía una semana se acercó a mí más o menos y me dijo, hermano, me dijo, quiero que me haga un favor, me dijo. Si me estoy juntando a alguien, me dijo, que usted vea de que no me va a ayudar en la vida espiritual, ahí me avisa, me dijo. ¿Cómo le podía decir? No le podía decir, porque al decirle a ella, era capaz de decírselo con quien andaba. Y sí, amada iglesia, sí, ciertamente andaba con una persona de que yo la conocía y que podía llegar a una situación difícil, cosa que al final así fue. Pero ¿cómo podía decirle? Tú y yo, amada iglesia, hemos llegado al Evangelio, vamos de rodillas a la presencia de Dios y digamos, Señor, revéleme usted, revéleme cómo anda fulano, revéleme cómo anda sutano, porque puede ser que esa persona tarde o temprano te va a desanimar. Y solo andas con esa persona, le estás prestando mucho oído a esa persona. Por eso te digo, busquemos gente como Josué y Caleb, gente que anima, gente que te fortalece, gente que te insta, que te inspira a seguir adelante. Gente que construye como Josué y Caleb. No olvidemos, amada iglesia,
que el asunto de Dios es contigo. No con fulano, no con sutano, no con tu papá, no con tu mamá, no con tu esposo, no con tu esposa. El asunto de Dios es contigo, querido hermano. Aquí, amada iglesia, no es como en la nevería, al 2x1. Aquí el trato de Dios, es con cada uno de nosotros. Aquí no es en combo. Aquí no entran 3x1 que busca. Es individual. El asunto, amada iglesia, es contigo. No lo olvidemos, no con los demás. Alguien dijo en cierta ocasión, amada iglesia, es mejor andar solo en el camino, dijo. Alguien dijo estas palabras, es mejor andar solo en el camino correcto que bien acompañado en el camino equivocado. Iglesia del Señor, cuidémonos. El asunto es contigo. El asunto, amada iglesia, es contigo. Dios está tratando contigo. Allá te voy a mencionar este buen ejemplo. Y con esto terminamos el punto 1, que lo dejamos ayer medio iniciado. Pero con esto terminamos el punto 1. Un buen ejemplo. Allá en el libro de los Hechos se narra, amada iglesia, la historia de Juan Marcos. Tal vez usted ya la ha leído. Juan Marcos fue con Pablo y con Bernabé en un viaje misionero. Juan Marcos, te repito, fue con Pablo y Bernabé. Bernabé era familiar de Juan Marcos y fueron a uno de los viajes misioneros, pero tú y yo hemos escuchado y quizás hemos leído que Juan Marcos se les vino del viaje. Juan Marcos se les vino del viaje. ¿Qué pasó con Juan Marcos? Juan Marcos todavía no tenía claro que el asunto era con él. Oiga, Juan Marcos todavía no tenía claro que el asunto era con él. Juan Marcos probablemente, amada iglesia, él pensaba que el asunto era con su familiar Bernabé. O quizás Juan Marcos pensó que el asunto era con Pablo. Y así, amada iglesia, a veces dentro de las congregaciones habemos miembros que creemos que el asunto es con el pastor. Creemos que el asunto es con el presidente de los servidores del rey. Creemos que el asunto es con la presidenta, señoras. Muchas veces creemos que el asunto es con la presidenta de escuela bíblica. Qué sé yo, con cualquier presidente, cualquier líder de la iglesia. A veces creemos que con él es el asunto. No, querida iglesia. El día que tú y yo aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, lo hicimos con Cristo. Y desde ese día debes tú y yo saber que el asunto es con Cristo. El asunto es con Dios. El asunto tuyo es con Dios. Igual el trato de Dios es contigo, no con fulano, sutano. Tú y yo le podemos decir a Dios, es que Señor mire Pepe, es que Señor mire Cirilo, es que por ello yo no avanzo, es que fíjese que esto. El asunto de Dios es contigo, querido hermano. El asunto de Dios es contigo, querida hermana. No es con la hermana tal, no es que el hermano tal, no es esto. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces, amada iglesia, esto es lo típico que acontece dentro de las iglesias. Hemos conocido muchas veces de hermanos y hermanas que se han ido de la obra del Señor. Y muchas veces les hemos preguntado, ¿y qué pasó? No, es que fíjese que fulano, es que fíjese que sutano, hermano, es que fíjese que mengano. Pero yo me recuerdo, amada iglesia, te pongo este comentario, yo me recuerdo de un hermano que yo lo veía a él congregándose en cierta iglesia evangélica. Él se congregaba en cierta iglesia evangélica y lo veía con todo, con fuego de Dios, con búsqueda de Dios. Pero un día ya no lo vi pasar. Se congregaba en cierta iglesia, no te voy a decir el nombre. Y cuando ya no lo vi, un día, al tiempo, lo vi y le dije, hermano, y lo saludé. ¿Qué tal? Le dije, ¿qué pasó? Ya no lo he visto pasar. Ya no lo he visto pasar a congregarse. Me dijo, mire hermano, me dijo, le voy a ser muy sincero, me dijo. A veces uno me dijo, a los hermanos culpa, me dijo,
pero yo no, me dijo. Yo soy el ruin, me dijo. Yo soy el culpable, me dijo. Yo he sido, me dijo, el débil que ya no he ido, hermano. No ha sido por nadie, sino que yo he tenido la culpa. Qué bueno. Cuando se reconoce aún en esa situación, que el asunto es contigo. El asunto, amar a Iglesia Evangélica Profética Peniel, es contigo. No lo olvides. Este punto 1 que hemos hablado, el asunto es contigo. No permita que nadie, no permita que nadie lo desanime, amada Iglesia. Vamos a quedarnos con el punto 1 cerrado hasta este momento. Con la ayuda de Dios, el día de mañana vamos a empezar el punto 2. Así que, amada Iglesia Evangélica Profética Peniel, ha sido un gran gusto, un gran privilegio. Gracias por permitirme entrar hasta la intimidad de tu hogar y que Dios siga derramando rica y abundante bendición sobre sus vidas. Y si Cristo el día de esta noche no ha venido, nos vemos con la ayuda del Señor el día de mañana. Dios te bendiga, amada Iglesia. Sigamos adelante.